Billy, el micrófono.
Hola, buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ya les proyecto la presentación. Bueno, hoy entonces vamos a tratar de terminar la presentación de electrocardiografía básica y vamos a ver un par de videos relacionados con las arritmias más frecuentes. Eso pues claramente ustedes tendrán que profundizar en eso cuando estén en medicina interna, que es donde uno pues ve con mayor profundidad estos temas, que son súper importantes. Pero pues para que tengan pues entonces una idea mucho más aproximada a cuando estén ustedes en esa rotación, ¿no? Bueno, entonces, habíamos quedado por aquí, si la memoria no me falla, estábamos viendo ya cómo se va a leer un electrocardiograma. Entonces, hay 10 puntos claves que ustedes siempre deben recordar cuando tienen un electrocardiograma en la mano. Vamos a ir paso por paso. El primero de ellos es la frecuencia de los complejos. Es determinar cada cuánto tiempo se están presentando los complejos de la morfología que hemos descrito como normal. Es decir, que tenga la onda P, que tenga el intervalo PR, que tenga el complejo QRS, que tenga el segmento ST, un segmento isoeléctrico donde da cuenta del proceso ya de fin de la repolarización e inicio de la nueva despolarización con la presencia de una nueva P. ¿Listo? El otro punto importante es saber si el ritmo es rítmico o es arrítmico. Entonces, nosotros hablaremos de que la ritmicidad del complejo va a depender de la presencia de la onda P. Y esto va a estar demarcado principalmente porque nos va a denotar que el origen del impulso eléctrico se está generando en el nodo sinusal. Esta ritmicidad va de la mano con la secuencia de eventos que hemos descrito como normales. Entonces, la frecuencia me va a decir cuántos latidos tiene el paciente y hay unos rangos que son considerados como normales y lo que esté por fuera de esos rangos, pues entonces nos hablará de patologías. Y esa ritmicidad es siempre importante determinarla para que sepamos si el ritmo nace del nodo sinusal o nace de un lugar diferente. El tercer punto son las características y secuencia de las diferentes ondas. Entonces veremos en la siguiente diapositiva la amplitud de cada una de estas ondas y la velocidad a la cual deben correr en virtud de esa distancia que existe entre una parte y otra de este sistema de conducción eléctrico y la definición de lo que son esos intervalos que hemos descrito, ¿no? Entonces, la frecuencia, decíamos que la frecuencia normal del disparo, veíamos que las frecuencias de disparo son muy altas cuando hablamos del nodo sinusal a nivel del nodo auriculoventricular, entonces se filtra esa velocidad de disparo porque el músculo ventricular no tiene la capacidad de responder a la misma velocidad que está respondiendo la de la aurícula. Entonces se convierte en un filtro y eso hace que la frecuencia cardíaca baje. De tal manera que cuando nosotros hacemos relación a la frecuencia, generalmente estamos viendo la frecuencia del ventrículo, pero teniendo claro que la de la aurícula va a ser similar a esta. ¿Listo? Entonces tenemos un rango de normalidad que va de 60 a 100 latidos por minuto. Generalmente un paciente cuando ya está sobre los 90 latidos por minuto, dependiendo del contexto, y recuerden que los pacientes adultos mayores, en ellos la frecuencia cardíaca tiende a aumentarse por la pérdida digamos, de ese reflejo autonómico, de ese control autonómico del sistema nervioso sobre el corazón. Pero si ustedes encuentran en principio un paciente con una frecuencia así como de 92, 99, usted dice no es tan normal, a pesar de que el rango esté establecido dentro de esa normalidad, porque lo que más frecuentemente ustedes van a encontrar va a ser entre 60 y 75, máximo 80 latidos por minuto. Después de ese ritmo, ustedes empiezan a ser un poco más observadores y averiguar como qué hace que la frecuencia esté un poquito más alta de lo que
nosotros en la clínica consideramos como normal, pero teniendo claro que los parámetros son estos. Entonces el paciente está asustado, el paciente está hipovolémico, no ha tomado suficiente agua, está deshidratado, el paciente está con fiebre, está con algún tipo de infección, en fin, pueden ser muchas las razones. Les decía en la otra clase que cuando hablamos de los niños, aquí la frecuencia cambia de una manera importante. En vida intrauterina, la frecuencia cardíaca fetal normal oscila alrededor de los 145 latidos por minuto. Y eso se va a mantener más o menos en el periodo neonatal, que es hasta el día 28 de nacimiento. Después de ese tiempo, la frecuencia va a ir regulándose un poco más, va a ir bajando 135, 130, pero igual en esa primera infancia las frecuencias cardíacas siempre van a estar en este rango que, como entienden ustedes, es para los pacientes adultos. Entonces, cuando esa frecuencia de los complejos, o sea, yo aquí tengo una y tengo otra, entonces yo tengo que determinar en un minuto cada cuánto se están presentando estos complejos. Y esto pues está relacionado con lo que es la frecuencia cardíaca y también con la determinación del pulso. De manera indirecta, entonces yo puedo determinar colocando el segundo y el tercer dedo de mi mano sobre el plano radial para palpar la arteria radial en la muñeca del paciente, yo puedo determinar una frecuencia de pulso. Y ustedes saben, ya lo hemos tocado, pero lo veremos con mayor detenimiento, que es la onda de pulso o de bombeo que está mandando el corazón, con el que el corazón está mandando la sangre hacia la aorta y de ahí a los grandes vasos. Entonces esa onda de pulso me está reflejando un evento que fue la que generó esa onda de pulso y fue precisamente la sístole y la diástole, la contracción del ventrículo. ¿Listo? Entonces es una manera indirecta de poder determinarlo. Entonces yo digo, ¿qué frecuencia cardíaca tiene el paciente? Entonces yo le tomo el pulso al paciente y digo, tiene 65 latidos por minuto. Es decir, en un minuto a esta velocidad que está corriendo este equipo, entonces tenemos 65 complejos de este tipo que se correlacionan con esa frecuencia de latido cardíaco. La ritmicidad de los complejos, entonces nosotros entramos a evaluar que en ese electrocardiograma, pues cada una de las ondas que hemos descrito como normales, los segmentos y los tiempos se estén generando siempre de la misma manera, o sea, que sean rítmicos, ¿sí? Que le cojan el paso, que le sigan el paso al nodo sinusal. Cuando esto se altera, tanto en su morfología como en su frecuencia, entonces nosotros hablaremos de que el ritmo o que el paciente está cursando con una arritmia, que es lo que vamos a ver a través de videos, que creo que va a ser la manera más sencilla de aproximarlos a estos escenarios. Las características de las ondas, entonces recuerden que esa es la primera onda que siempre ustedes van a ver. Veremos unos electros donde las ondas pueden ser muy chiquiticas y casi imperceptibles, pero no se angustien porque pues eso a ustedes les puede de la masa muscular cardíaca y eso pues ustedes lo van a ir correlacionando poco a poco. Entonces esa va a ser la primera onda, ya sabemos que va a tener una medición, por aquí está. Profe, qué pena, ¿podría repetir lo último que decía cuando la onda es casi imperceptible? Que eso puede estar correlacionado con la masa muscular. Por ejemplo, si es una aurícula pequeña, pues a veces esas ondas tienden a ser un poquito más planas. No van a tener esta altura, que es más o menos de 0.25 milivoltios, que son 2,5 cuadritos, sino que pueden ser como de un cuadrito. Veremos eso ahora. Entonces, desde que esté presente y esa primera onda sea una deflexión positiva y esté precediendo al complejo QRS, entonces nosotros hablamos de que es una onda P. ¿Listo? Ese es el primer punto. La segunda onda que tenemos que revisar es el complejo QRS. Entonces veíamos que ese complejo va a estar marcado por una pequeña onda, que es esta, que corresponde a ¿qué vector? La despolarización del septum. Del septum, ¿cierto? Los 2/3 superiores del septum. Eso era lo que nosotros estábamos viendo y es aquí como nosotros lo vamos a correlacionar. Entonces, esta onda también, como les decía, puede que sea muy chiquitica, casi imperceptible y eso es dependiendo
en la cual nosotros estemos mirando, si es de 1, si es de 2, si es de 3. Obviamente de 2, por donde ya ustedes vieron que se ubica este electrodo explorador, pues es el que mejor nos va a visualizar toda la corriente eléctrica y por eso siempre lo pedimos cuando tenemos alguna duda o pedimos un de 2 largo. Entonces, esta pequeña onda es una onda que tiene una duración de tan solo 0.4 segundos. Un cuadrito, 0.4 segundos. O sea, es prácticamente subir y bajar el lápiz. Así, como si ustedes hicieran una rayita, subir y bajar. Y tiene que mantener pues esa duración, ¿no? Bien pequeñita. La profundidad va a variar. Entonces siempre va a ser menor de 1/3 del QRS. Entonces si yo voy a tomar esta onda R como la onda más representativa del QRS, yo aquí tengo 1/3 y aquí tengo 2/3. Entonces quiere decir que tiene que ser menor que este pico para que yo pueda catalogarla como normal. Si esta onda Q es la mitad de esta onda R, entonces yo la voy a tomar con una significancia clínica y siempre la onda Q me va a representar a mi infarto, ¿sí? Un infarto antiguo, el paciente se infartó en algún momento. Esta Q pequeñita que sea menor a 1/3 del tamaño del QRS, yo tomo como QRS la onda más grande que esté manifestada, que generalmente es la onda R, entonces yo diré que el paciente tuvo un infarto en algún momento y tengo que indagar sobre lo mismo. El electrocardiograma y precisamente ya sabemos qué es lo que ella está representando. Entonces, cuando estamos viendo las derivaciones de los miembros, que es de 1, de 2 y de 3, perdón, las derivaciones bipolares, que son de 1, de 2, de 3, en estas va a tener, creo que aquí esto está al revés, derivaciones de los miembros, sí, esto está aquí al revés. Esta que es de 1, de 2, de 3 va a tener una profundidad o una amplitud mejor de 15 milímetros, es decir, 3 cuadros de estos grandes. Cada uno va a tener una medición de 1 milímetro, 2 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, 15 milímetros. Entonces va a ser inferior a esos 15 milímetros. En este ejemplo tenemos más o menos 12 o 13 milímetros. 25 milímetros en las derivadas precordiales, y esas derivadas precordiales son de B1 a B6, y menos de 5 milímetros en dos derivaciones bipolares. Esta va a ser la característica. La onda S, como ya ustedes vieron, pues es una onda que puede tener una dimensión variable, pero las más importantes por su significancia clínica, pues van a ser la R y la S, no queriendo decir que esta no es importante, porque ya ustedes saben que representa la despolarización de los segmentos basales altos de las paredes ventriculares, ¿no? Y tenemos dos líneas que son muy importantes. Entonces tengo aquí el segmento ST y el intervalo PR. Este intervalo PR ya ustedes saben que es esta pequeña línea que tenemos aquí y que va a iniciarse desde el comienzo de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Cualquiera de la onda que esté empezando el QRS, si es la Q, si es la R o si es la S. ¿Listo? Pero lo que se tome como complejo. Esa va a tener una duración de más o menos 3 a 5 cuadritos, ¿sí? 3 a 4 cuadritos aproximadamente, 0.12 a 0.21. Y aquí entonces lo tenemos, un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, 4 cuadritos. 4 por 4 nos daría más o menos 0.16, que es más o menos ese valor normal. Y el segmento ST es un segmento que también generalmente va a ser isoeléctrico, aunque aquí ustedes ven que se eleva un poquitico, pero generalmente va a ser más isoeléctrico, así como esto, un poquito más plano. Y ya les decía yo que esto puede tener una variación de más o menos 1 milímetro, es decir, puede subir un poquito, como están viendo ustedes aquí, que esta más clarita es la línea de base, y alcanzan a ver que se sube o puede estar un poquito, 1 milímetro por debajo de la línea de base. Eso se cataloga como normal. La onda T, les decía, es una onda que es asimétrica, tiene dos ramas. Una rama de ascenso que es un poquito más acostadita, más oblicua, mientras que la rama de descenso va a ser una rama un poco más vertical. Esto es lo que le da la asimetría que estamos mencionando aquí en el texto y va a tener la polaridad correspondiente al QRS, es decir, que si yo tengo un QRS eminentemente positivo, la onda T será eminentemente positiva.
Solamente en ABR es donde generalmente todo el complejo y la onda T va a ser negativa, pues obviamente por el vector que lo está viendo, ¿no? Y el QT ya les había dicho que es esto, desde la Q hasta la T, y este es una medida que nos permite determinar, digamos, la duración total de ese complejo, y hay unos rangos de valor normal que es 0.45 en el hombre y 0.47 en la mujer. Esta fórmula permite hacerlo corregido por la frecuencia cardíaca, y esto es muy importante porque cuando este intervalo QT se prolonga, como por ejemplo medicamentos, pacientes que tomen amitriptilina y que les adicionen, por ejemplo, ondansetron. Entonces, en ellos y otra serie de medicamentos, es un montón los medicamentos que pueden ocasionar esta prolongación, pueden alterar eso que nosotros llamamos el periodo refractario. Y eso puede ocasionar entonces alguna manifestación dentro de una arritmia cardíaca. Entonces, como les decía, el primer punto que nosotros vamos a evaluar, aquí teníamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos importantes a tener en cuenta. Entonces, el primero de ellos es la frecuencia cardíaca, 60 a 100 latidos por minuto, menos de 60 hablamos de que el paciente está cursando con bradicardia, y más de 100 latidos que el paciente está en taquicardia. ¿Cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Yo les voy a enseñar la forma más sencilla como yo lo aprendí. El libro les dice como 2 o 3 maneras. Ustedes pueden utilizar la que les quede más cómoda, pero asegúrense de que lo están haciendo bien. A mí me enseñaron la regla del 300. Entonces yo cojo, primero, bueno, lástima que no tenemos acá para poderles mostrarla. Yo, por ejemplo, cojo, ay no, no. Este es el que usamos, ¿cierto? Bueno, yo, por ejemplo, voy a rayar por aquí. Entonces, supongamos que este es el QRS, ¿cierto? Tengo otro QRS por acá y supongo que ahí está la onda P y que está todo. Esto es normal. Entonces, yo cojo un papel, una hoja de papel, y estas están normalitas. Entonces, en mi hoja de papel la pongo encima de las punticas y marco dónde está. De tal manera que cuando voy a mirar los otros siguientes complejos, yo lo único que hago es correr mi hojita de papel, y estos 3 complejos tienen que coincidir con las marquitas que yo ya hice. De esa manera yo ya me doy cuenta de que efectivamente el ritmo es rítmico, ¿sí? O sea, la distancia de aquí hasta aquí es la misma de aquí, y la de aquí es igual a la de aquí, y la de aquí es la de aquí. Es una manera muy sencilla. Ya uno un poquito a ojímetro puede hacerlo con mayor rapidez. Entonces, a mí me enseñaron esta forma. Vamos a asumir que aquí estos son los cuadros grandes, ¿sí? Aquí tengo el primer complejo, estos son los cuadros grandes que están marcados en el papel de electrocardiografía, aquí los vemos. Entonces, ustedes pueden tomarlo de esta manera. Del primer complejo hasta el primer cuadro grande, o sea, recuerden que esto se puede correr un poquito, ¿no? Entonces, aquí lo estamos perfectamente cuadriculados, ¿sí? Pero generalmente esto puede caer como por ejemplo aquí. Entonces, ustedes tienen que correr estos 2 cuadritos. Tienen que guiarse por las líneas oscuras del papel de electrocardiografía, como estoy haciendo yo en este ejemplo, sino es donde caiga el complejo. Miren que acá no cayó exactamente igual, y aquí realmente tampoco cae igual. Entonces yo lo que tengo que hacer es un cuadrito antes, siempre lo voy a hacer un cuadrito antes como para que me puedan entender, siempre un cuadrito antes para poder determinar la frecuencia cardíaca. Desde aquí a aquí hay 300 latidos, de aquí a aquí hay 150. 150, 100 latidos, 75 latidos, 60 latidos. La frecuencia cardíaca de ese paciente son 60 latidos, ¿sí? Es una manera muy sencilla y la más rápida en la clínica para poder contar. Desde de distancia de complejo QRS al otro complejo QRS, yo ubico cuántos cuadritos tengo. Miren, por ejemplo, acá en este. Vamos a hacer este que acá están las 5 rayitas. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, supongan que el complejo QRS va a caer aquí, ¿sí? Va a ser un poco diferente al anterior. Y el otro, tengo que correr siempre la lectura, y el otro me va a caer aquí, ¿sí? Tengo que correr siempre la lectura 2 cuadritos, siempre ser de 5 en 5. Entonces, aquí serían 3, 5, aquí serían 300, 3, 2 y 3, 5, aquí serían 150. ¿Me he hecho entender?
Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces esa es una manera muy sencillita para poder determinar la frecuencia cardíaca. Esta es la norma más fácil, yo pues esa es la que les recomiendo, pero como les digo, ustedes pueden leer de donde gusten y tomar las que mejor se pueda adaptar, pero siempre y cuando se aseguren de que la hagan bien. La otra forma que nos presentan aquí es la regla, mediante la regla de 3. Entonces ustedes aquí están viendo, estoy cogiendo el inicio del complejo, ¿cierto? Todo lo que me está durando este ciclo cardíaco. Y empiezan a contar cuántos cuadritos hay. Aquí me dice que hay 22 milímetros, o sea, tienen que haber 22 cuadritos y lo multiplican por la velocidad a la que está corriendo el papel, que es 0.04 segundos, y eso le da 0.88 segundos y hacen una regla de 3. Si esto equivale a un latido cardíaco, 0.88 equivale a un cardíaco en 60 segundos, que es lo que dura el minuto, ¿cuántos latidos tiene? Aquí pues les puede dar un poquito más de precisión, 68 latidos por minuto, pero tengan en cuenta de que esta frecuencia cardíaca varía de un latido al otro latido, varía con la respiración, varía con que yo me moví, así esté acostada en la camilla que me están tomando el electrocardiograma, entonces preciso, pues nunca va a ser, pero nosotros estimamos alrededor de 68 latidos por minuto. Y la otra forma es contar los complejos que hay en 10 segundos y multiplicar la cifra por 6. Entonces tienen que contar los 10 segundos de 0.04 segundos, y miran cuántos complejos hay y eso es lo que van a multiplicar. Entonces, por ejemplo, hay 8 complejos, 8 por 6, 48. Entonces el paciente tendría una frecuencia cardíaca de 48 latidos por minuto. Esta regleta nos la daban antes los laboratorios, antes de que salieran todo ese montón. Y la DIAN, y etcétera, etcétera. Antes nos visitaban mucho los laboratorios, nos daban regalitos, lapiceros y bueno, eso sirvió para muchas cosas. Muchos médicos vivían a expensas de los laboratorios y viajaron por todo el mundo a expensas de los laboratorios. Entonces, desde que se empezó a regular eso, pues ya ni un dulce nos lleva, ya ni nos visitan. Entonces esta regleta nos la regalaban los de los laboratorios y era muy, muy útil porque miren ustedes acá, nos permitía poder determinar la frecuencia cardíaca, nos ayudaba a determinar el QT, pero pues bueno, seguramente encontrarán ustedes alguna reglita de esas. Bueno, la otra cosa que es importante es saber el ritmo del ritmo del electrocardiograma. Entonces, lo normal, entonces para que yo pueda determinar que un ritmo es normal, entonces deben tener una similitud todos los complejos, es decir, tengo la onda P, tengo el R, tengo el QRS, tengo el ST, tengo la onda T y aparecerá la onda U si aparece. Pero hay una situación aquí ustedes este complejo y este se parece a esto y más o menos tienen la misma distancia de aquí hasta aquí o pueden coger ustedes la reglita como el papelito y entonces marcan este y van corriendo el papel sobre todos los complejos y con eso se dan cuenta de que el ritmo es completamente ritmo. Pero hay unas situaciones clínicas donde los ritmos pueden ser anormales siendo fisiológico. Entonces cuando uno respira, al respirar hay un cambio de las presiones intrapleurales, intrapulmonares, y eso hace que se aumente o se disminuya el retorno venoso al corazón, con lo que se puede influir directamente la frecuencia cardíaca, pero pues no es algo que sea completamente significativo, como ustedes están viendo aquí. Entonces miren cómo varía un poquitico este segmento, miren acá, miren que acá se hace más amplio, y eso pues está influenciado por la respiración. ¿Y cuánto dura la respiración? Por muy poco tiempo, ¿no? La otra que ya estábamos mirando, entonces las características de las ondas, entonces la duración de la onda P menor de 0.10 segundos, menor de 2.5 milivoltios, una altura que no sea más allá de 2 cuadritos y medio. El ritmo sinusal clásico normal es este. Mira, aquí nos están diciendo, miren, lo estoy mirando con el electrodo explorador de 2. Tengo P, Q, QRS, ST y la onda T. Esta es una arritmia sinusal respiratoria. ¿Y cuándo ven ustedes eso? Pues bueno, realmente uno no se va a poner a ver si el paciente en qué momento respira y en qué cambia el electrocardiograma. Pero en el contexto general solamente van a tener esto y el resto del electro pues va a ser completamente normal. Entonces es fácil poderlo discriminar.
Otra característica es la migración sinusal de marcapasos. Entonces miran ustedes acá que la morfología de la onda P cambia discretamente. Miren esto, pero lo que les decía. Pero si todas las ondas son de este tamaño, pues no es una migración sinusal del marcapaso, sino que corresponde a un tamaño auricular determinado, ¿no? Bueno, el PR, lo normal, entonces este intervalo PR va desde acá hasta acá, comienzo de la P hasta el comienzo del complejo QRS. Ese es el intervalo PR, mientras que el segmento PR empieza en el fin, acá, de la P hasta el comienzo del QRS y lo normal es que este sea isoeléctrico. El QRS, entonces estábamos viendo que tiene una duración de máximo 3 cuadritos. 1, 2, 3, que nos daría 0.12. Aquí nos lo ponen como normal menor a 0.11 segundos, pero pueden haber discretas variaciones en que eso signifique pues una patología estructural. Pero sí es importante tener como claras estas pequeñas diferencias, ¿no? La transición eléctrica, recuerden que es ese cambio en la morfología de la onda que pasan a ser como algo más negativas o menos pronunciadas las deflexiones en B1, B2, B3, pero ya en B4 la R se hace eminentemente positiva y más marcada en B5 y B6 porque van a ser los electrodos que van a estar viendo venir la corriente hacia el lado izquierdo del corazón. La onda Q, decíamos que tiene una duración menor a 0.04 segundos, es decir, menor de un cuadrito. Ella cabe toda dentro de un cuadrito. La profundidad veíamos que tiene que ser inferior a 1/3 de la onda más significativa. En este ejemplo tenemos que es la onda R. Entonces, si este es mi primer tercio, este es mi segundo tercio, tiene que ser menor 1, 2, 3, 4, menor a 4 cuadritos y cuarto, y apenas tenemos solamente un cuadrito, luego cumple la regla de la normalidad. La onda R, entonces las derivaciones de miembros, que debe ser inferior a 15, entonces tenemos 5, 10, 12, o sea, lo cumple, es normal. 25 milímetros en precordiales y más de 5 milímetros en dos derivaciones bipolares. Esta medida del QRS, como se hace, tenemos un tiempo de deflexión intrínsecoide, que es esto. Miren ustedes la forma característica de esta onda. Yo aquí tengo la duración completa del QRS, desde que inicia la Q hasta que termina la S, si estuviera presente. Aquí imaginemos que está la S, acá no la pusieron, pero es para que ustedes puedan ver que puedo tener un complejo con presencia de onda Q, que sería un QR, o tengo un complejo que sigue siendo QRS, así yo no vea la Q, pero va a estar compuesto por la R y la S. Entonces su duración va a ser, digamos, la velocidad, la duración o la distancia que corre este tamaño de ondas, ¿no? Hacia arriba tengo el voltaje y en ese caso yo hablo de la amplitud y en este sentido pues tengo la velocidad y eso va a estar dado en de las ondas. Entonces pues voy a mirar, miren que generalmente cuando hablamos de las deflexiones positivas hablamos de la amplitud de la onda, está más en sentido positivo. Pero cuando están en sentido negativo, pues entonces hablo de la profundidad de la onda. En este caso, pues hablaría de la profundidad de la onda Q, de la profundidad de la onda S. Las características y secuencias de las ondas, entonces seguimos hablando del segmento ST. El segmento ST, pues entonces empieza en el final del QRS y comienzo de la onda T, como están viendo ustedes acá. Aquí el punto de unión entre el complejo QRS y este segmento ST es lo que se denomina el punto J, que es el que nosotros evaluamos, por ejemplo, cuando el paciente tiene un infarto. Entonces subió más del milímetro que estábamos diciendo que tiene derecho a variar este segmento en cualquier derivada, pero para que se cumpla el criterio de que el paciente sea infartado, además de la elevación del punto J que pasó de aquí a aquí, es que sea en más de 2 derivadas contiguas, es decir, B1, B2, B3, B4 o en las derivadas de los miembros ovipolares. Lo normal es que sea isoeléctrico, ya veíamos, el punto J es el punto de unión, normalmente es eléctrico, pero también puede ser normal que esté un poquito elevado y eso pues nos va a hablar acerca de que el paciente tenga ese estado de repolarización precoz que va a ser frecuente en deportistas de alto rendimiento, en pacientes jóvenes o en niños. Este ejemplo nos está mostrando eso. Entonces miren ustedes que yo aquí tengo una discreta elevación. Esta es la línea de base, ¿cierto? Y miren ustedes acá esto.
miren acá pues las diferentes versiones que nos están mostrando, ¿sí? Esto puede ser en diferentes electrocardiogramas, no necesariamente es el electro de un solo paciente, porque yo personalmente sí podría pensar que estaríamos más frente a un trastorno, porque son muchas derivadas. Pero miren ustedes, entonces esto es más o menos lo que estamos hablando y hay un cambio, porque para que sea un infarto tendría yo toda esta elevación, el cambio en la morfología, mientras que aquí la morfología de la onda T, aunque cambia, ven que es una onda T mucho más picuda que las que habíamos visto, pero sigue siendo una onda T clara, mientras que en el infarto agudo del miocardio yo tengo esto, entonces cambia el complejo y la T queda por allá metida, porque es como si la corriente eléctrica que tenía que seguir por aquí le tocó dar una vuelta por el otro lado o por el otro lado para poder continuar, porque esa persona se infartó. Entonces por aquí no tengo cómo hacer que se me despolaricen las células, porque esas células están sin oxígeno, no tienen flujo y por lo tanto no van a responder a la despolarización y literalmente es como si me tocara buscar otra vía, como cuando hay derrumbes Lourdes, Gramalote y se necesita ir a Sardinata, entonces no puedo irme a Lourdes por Gramalote, sino que me toca que buscar por Sardinata la vía para llegar a Lourdes. La onda T normal, veíamos que es una rama simétrica, tiene una ascendente lenta, es decir, un poco más oblicua, mientras que la vertical es mucho más rápida, la descendente. La polaridad veíamos que tiene la misma polaridad que el complejo QRS, si este es positivo, esta va a ser positiva. Es negativa donde en B1 y B4 en el 25% de las mujeres, en la raza negra y en los niños, pero generalmente va a ser siempre negativa en ABR, pues por lo que estábamos diciendo, estoy viendo el electrodo explorador está aquí y la corriente está yendo para allá, pues claramente tanto el complejo como el QRS van a ser negativos. Entonces suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto negativo en ABR, ya ustedes saben que lo que está pasando ocasionalmente puede estar en B1, porque B1 pues está por aquí, por este lado, y la corriente está para allá, entonces lo voy a alejarse. En D3, que lo tengo por aquí, perdón, D3 por aquí, D2 por allí, y ABF, ¿sí? Pero pues ya ustedes saben, generalmente va a ser más bien de bajo voltaje, pero no es que sea generalmente negativo, pero aquí ya sabemos que en el 25% de las mujeres sí va a ser negativa en la raza negra y en los niños. Este es un ritmo sinusal normal con ondas T positivas en todas las derivaciones, excepto ABR y BU. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos D1. Miren ustedes, yo tengo D1 por aquí, ¿cierto? D2 por aquí, D3 por aquí. Imagínense pues que este es el corazón. Y es la manera como estoy viendo la corriente. Aquí tengo ABF, aquí tengo ABR y aquí tengo ABF. ¿Ok? Entonces, miren ustedes D1 cómo está viendo venir. Pues las ondas, si este es el vector de activación, ¿cierto? Yo aquí tengo a D2. Entonces B1 lo ve venir, sí, miren ustedes acá, lo ve venir, son ondas positivas, pero no tienen una amplitud muy pronunciada. Mientras que D2, que es este que está mirando, miren ustedes tan bonito este complejo, la onda P, un segmento PR muy chiquitico, QRS, un segmento ST también muy chiquito, miren ustedes que igual si hay una línea eléctrica y este es el punto J, es un punto plano, observan la diferencia simétrica de las ramas de esta onda y vamos a mirar qué frecuencia tiene este paciente. Entonces aquí miren, aprovechemos que tengo el 300, tengo el 150, tengo el 100 y tengo el 75 sería acá, o sea que el paciente tiene como 78 latidos por minuto. Hagámoslo en esto que está más largo, 300, 150, 100, sí, 75 y miremos de aquí para allá 300, 150, 100 y más o menos 75 y esto está simétrico, ¿cierto? Entonces ya empezamos a hacer la evaluación. D3, entonces, ¿dónde está D3? Miren acá, entonces mire que también es bastante positivo. Así que esto me hace pensar que yo puedo tener un cambio en el eje eléctrico de este corazón, ya miramos. ABR, que es este, miren, complejo QRS negativo y onda T negativa. La onda T debe tener la polaridad del complejo QRS. Si este es ABR, ¿cómo está viendo la corriente? Alejarse, entonces por eso todos los eventos van a ser negativos. ABL, estoy aquí parado, miren, estoy viendo que se acerca un poquito, tengo una ondita, pero lo veo más irse hacia atrás y miren que la onda T es una onda mucho más plana, si la vemos con el anterior. ABF, que está por aquí, cerca de los pies. Señora.
Disculpe, es que me surgió una duda. Es que cuando yo hablo de la onda T, pues como estoy hablando de la de repolarización, ¿el vector no debería ser en dirección contraria? Eso yo ya se los expliqué en la clase pasada. Eso yo ya se los había explicado porque sí, la lógica nos obliga a pensar que debería ser lo contrario. Si yo me estoy repolarizando, ¿cierto? Yo me despolarizo en este sentido y me repolarizo. Pero como lo que está pasando de aquí endocardio a epicardio y yo me estoy repolarizando de epicardio a endocardio, eso es lo que hace que la polaridad de la onda cambie. Ya se los había explicado. No prestaron atención. Pero no nos vamos a estresar por eso. Eso lo veremos solo en los exámenes. Listo. ABF, entonces como estaba más hacia acá, ustedes podían observarlo mejor. Ahora, listo. Entonces, ABF. Ahora tenemos B1, este es B1, entonces yo tengo B1 por aquí, tengo B2 por aquí, tengo B3 por aquí, tengo B4 por aquí, tengo B5 y tengo B6, ¿cierto? En este corazón. Entonces B1, ¿cómo está viendo la corriente? Alejarse. Por eso B1 es negativo y miren la polaridad, va a ser una polaridad negativa. ¿Listo? Esto es solo de lógica. Ustedes se aprenden el primer muñequito y los vectores y ya lo demás fluye como el agua. B2, entonces yo ya estoy del lado izquierdo del corazón, entonces estoy viendo la corriente, uy, se está acercando a mí, pero ya luego la veo alejarse mucho, porque quien la va a ver finalmente acá va a ser B2. Acá, o estos vectores, estos tres últimos vectores, es donde tienen que ser las ondas mucho más positivas. Y veo B3 o C3. Entonces miren que la onda es bastante pareja. Esta es más chiquita y esta más grandecita, pero hay una marcada diferencia respecto a las otras dos. Donde la onda, esto es un complejo RS, donde la S es mucho más profunda. Y la explicación pues es precisamente la dirección del vector. Entonces miren la transición. ¿Dónde fue la transición? En B4. Entonces pasó la transición de aurículas a ventrículos, fue mucho más notoria en B4, donde las ondas son eminentemente positivas. B5, pues está viendo la corriente, y B6. ¿Listo? Y este es un ejemplo del D2. Un D2 largo. Entonces este lo tomamos acá y aquí sí podemos mirar la ritmicidad. Entonces, miren, me falta un cuadrito para el cuadro grande y aquí me falta un cuadrito para el cuadro grande y aquí me falta un cuadrito para el cuadro grande y aquí pues me faltan como dos cuadritos. Aquí fue un poquito arrítmico, pero puede estar relacionado con la respiración. Miren que aquí cambió, estoy en la mitad. Aquí estoy al comienzo dos cuadritos, al comienzo dos cuadritos, al comienzo un cuadrito y aquí estoy. Si ven que varía muy poquitico, con esta variación tan pequeñita, yo no voy a decir que el paciente está arrítmico, sino que probablemente esta discreta diferencia, para no decir que es una arritmia, pues puede estar relacionada con la respiración. Entonces, este pequeño cambio, pero en términos generales, si yo mido tres complejos, pues va a ser prácticamente la misma distancia entre cada uno de ellos. Ahora le voy a mirar la frecuencia, entonces tengo 300, 150, 75 y por aquí 60 y 65, más o menos. 300, 150, 100, me comí uno y 75. 300, 150, 100, 75. Vamos en 75. 300, 150, 100 y 75. Entonces la frecuencia cardíaca de este señor o este paciente joven va a ser más o menos de 75 latidos por minuto. Este es el de un niño de 5 años que tiene la T negativa en B1, B2 y B3. Entonces, B1, aquí está, B2 y B3 es un niño que es normal. Miren ustedes la profundidad de las ondas, ¿sí? La amplitud de las ondas, porque pues es un corazón pequeñito, es un corazón vigoroso, entonces eso pues da cuenta de estas diferencias. La onda U es una onda de bajo voltaje. Profe, Dígame. disculpe, en la diapositiva anterior, en el espectro del niño, ¿por qué la derivación de ABL está tan plana? ABL. Buena pregunta. ¿Cómo es la posición anatómica? Ustedes que ya vieron anatomía del corazón en un niño. Ustedes que saben de anatomía más que yo. Lo tienen más fresquito. ¿Por qué crees? Porque está más hacia el centro, profe. Uh-huh. ¿Y cómo estará? ¿Rotadito o no rotadito? No rotadito. No rotadito. ¿Ya la compañera le quedó claro?
Sí, señora, gracias. Ok, no, gracias a tu compañera, la otra que respondió. Bueno. Esta onda es una onda que está después de la onda T. Es una onda que es de bajo voltaje comparativamente con la onda T y debe estar más o menos alrededor de 1/3 del tamaño de la onda T en la misma derivación. Cuando se registra, cuando esta onda está presente, sigue la misma polaridad de la onda T, ya que si la onda T es positiva, la U será positiva, si no, pues no. Esta se suele ver mejor en las derivadas B3 y B4, cuando la frecuencia cardíaca del paciente es una frecuencia baja porque pues permite observarse mejor. Se asume que corresponde a la repolarización de las fibras de Purkinje pospotenciales, pero pues eso como que no está totalmente aclarado. Y el QT va desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, que puede ser más o menos aquí nos lo corrieron un poquito. Y el valor normal pues va a depender de la frecuencia cardíaca, por eso es que se corrige según la frecuencia cardíaca. Porque pacientes que tengan una frecuencia de 98 latidos por minuto, pues eso ya nos da cuenta de que el complejo, de que el latido está mucho más cortico, ¿cierto? Entonces hay que corregirlo de acuerdo a la frecuencia cardíaca. O un paciente que tenga 35 latidos por minuto, pues obviamente la distancia entre una y otra pues va a ser mayor y eso puede generar pues cambios importantes. Eso se va a corregir mediante la fórmula de Bassett. Todo se hace en segundos. Debe ser menor a 0.45 para hombres, 47 para las mujeres. Y ustedes ya por su celular pueden descargar apps que les permiten pues hacer estas mediciones sin tener que buscar la raíz cuadrada de los intervalos RR y todo eso pues que demanda un poquito más de tiempo, ¿no? Este es el normograma, que es lo que les estaba diciendo aquí en esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, el normal de un niño de 1 a 15 años, en el hombre adulto, en la mujer adulta, en el límite, y si está alargado, pues el riesgo para esos pacientes es que hagan torsadas de Points, que es una arritmia maligna, ¿no? Estas son las reglitas que nos regalaban, estas eran las más completas. Miren ustedes, esto es lo que hacía. Entonces, lo que yo hago con el papel es marcar así y la voy corriendo sobre el electrocardiograma. Aquí tenemos entonces los RRs, aquí tenemos la corrección del QT. Entonces, ustedes colocan de QT desde inicio de onda Q hasta el T y así eso alcanza como para 2 o 3 complejos. Y entonces, así es como lo podíamos determinar. Las medidas venían súper espectacular esta tablita, lástima que ya no la tengo. En el niño, bueno, como les decía, no voy a profundizar mucho en esto porque eso lo verán ustedes luego, pero pues claramente la frecuencia cambia, la ritmicidad también puede tener algunas variaciones, en ellos es más frecuente la migración del marcapaso, el intervalo PR del nacimiento es alrededor de -10, alrededor de más o menos 0.10 segundos en la primera semana. Miren que es bastante cortico y a medida que van creciendo pues se va alargando y más o menos a los 12 años es cuando el intervalo PR es igual al de un adulto. Bueno, algo importante a tener en cuenta es que un electrocardiograma que no sea 100% normal, o sea, con las características que hemos descrito, no es sinónimo de cardiopatía, porque pueden haber algunas alteraciones en la repolarización y yo veo la repolarización en la onda T, acuérdense. Y esto puede ser por factores raciales, porque el paciente tenga alguna deficiencia de iones como el potasio, el paciente esté con una acidosis metabólica, por ejemplo. Entonces, todo eso, recuerden todo eso que vimos del medio interno, todo eso importante que vimos allá en la célula, siempre va a influir en nuestra economía, siempre porque ese es el principio del todo. Alteraciones en la despolarización, entonces puedo empezando viendo esto a nivel de la onda P o incluso en el complejo QRS como factores morfológicos como el pectin excavatum o pacientes que tengan timomas. Artefactos, el paciente tiene hipo en el momento de realizar el electro, así que no es posible realizarlo cuando el paciente está en esta condición. Si el paciente está temblando, si hay un error en la velocidad del papel porque se organizó mal, malposición de los electrodos. Entonces, cuando ustedes tienen un electro y se aprenden más o menos esta morfología, pero aprendérselo desde la lógica, no de memoria porque se les va a olvidar.
desde la lógica de cómo están las derivadas cada de las que hemos descrito, pues ustedes pueden determinar lo que es normal y lo que es anormal. Entonces, sin mucha ciencia, ustedes pueden decir, pero a ver, yo estoy viendo el paciente bien, no está con dolor, no está disneico, no está nada, yo creo que fue el que le quedó mal puesto los electrodos, muéstrenme a ver cómo es que los está poniendo o tomémosle otro electrocardiograma. Bueno, entonces aquí en este electrocardiograma, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Miren, aquí esto ya nos va a decir lo que es. Entonces, miren, con este ustedes van a determinar la frecuencia, el ritmo, el eje, ya ustedes saben más o menos cómo sacarlo, el PR, la duración del QRS, si el ST es isoeléctrico, si la T es asimétrica. Si están viendo, esto es lo que vamos a ir respondiendo. ¿Listo? Entonces volvemos con esta diapositiva. Bueno, 5 minutos para definir esa diapositiva. Frecuencia, ¿es rítmico, no es rítmico? ¿Cuál es el eje? Hola, ¿están trabajando? Sí, señora. Sí, señora. Bueno. Nancy.
allá. Bueno, a ver, ¿qué frecuencia tiene ese paciente? Aproximadamente 75, profe. Sí, aproximadamente 80, 78. porque está más corto que 75, un poquito, ligeramente más corto. Mirámoslo aquí con el D2. 300, 150, 100, 75, como 77, 78. Muy bien. Eso no hay ningún problema con eso. ¿Qué más? Está rítmico, profe. ¿Cuál Sí, es la a mí razón me para parece poder decir que está ritmo? Pues yo lo hice así como usted nos dijo, nos explicó al inicio. Veíamos qué tanto era la variación en los picos del punto R y pues así podíamos determinar si estaba rítmico o si presenta pues un cambio de ritmo significante. Ujú. Sí, significativo. Entonces yo miro la onda P, complejo QRS, ST, la onda T, P. Sí, aquí tengo una variación chiquitica respecto a esto, pero puede ser que está en respiración, ¿cierto? Y si yo cogiera la reglita, seguramente la distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí sería la misma que de aquí a aquí y de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y aquí me parece que está un tris más grandecito, pero puede ser por la respiración. ¿Listo? Muy bien. ¿Y qué otra característica hace que este sea un ritmo sinusal? ¿Yo cómo puedo decir que el ritmo es sinusal? Por la presencia de la onda P. Sí, profesor. Correcto. Esa es una de las cosas primeras que ustedes tienen que ver en un electrocardiograma. ¿De dónde están haciendo el impulso eléctrico? ¿De dónde está saliendo el impulso eléctrico? ¿De dónde? Miren la chiquita. ¿De dónde está viniendo el impulso eléctrico? Del nodo sinusal. Si ustedes saben eso, ya mejor dicho, pasaron la mitad de electrocardiografía. Saber que el ritmo es sinusal. Vamos entonces, rítmico, que es ni sinusal, frecuencia cardíaca. El eje, ¿cuánto es el eje? Profe, pues viendo la derivación 2 podríamos decir que está normal, porque bueno, el eje normal es de aproximadamente 59 grados, ¿no? Ujú. Entonces podríamos decir que está normal. Sí, y normal, ¿cuánto le da a usted? Acuérdense lo que les dije, Pues ¿no? es Una positivo, ajá. Pues más o manera menos como 55 grados. acuérdense que tenemos, sí, más o menos 55. Tenemos que buscar las derivadas de los miembros y su perpendicular. La más fácil siempre va a ser D1, ¿cierto? D1, polo positivo, polo negativo, y ABF. Entonces yo miro cómo están las ondas para cada una de ellas. D1 está como 3 cuadritos. 1, 2, 3. Marqué aquí. ¿Sí? Aquí. Y ABF está positivo, ¿cierto? Este es el lado positivo para ABF. Lado negativo, acuérdense que es hacia arriba. Y está como 3, 8, 12. ¿Sí? Entonces supongamos que aquí me dio los 12. Entonces yo trazo esto y de aquí hasta aquí yo trazo mi recta. Si aquí tengo 0 grados, aquí tengo 90, aquí tengo 45, 50, 55, como 60 grados, 59 grados, 62 grados. Y está dentro de lo normal. ¿Listo? Es el eje eléctrico. ¿Qué me está mirando? La manera como está el vector, cómo se está despolarizando, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, derecha, izquierda. ¿Listo? Está en 60 grados, que es un eje completamente normal. ¿Claro eso? Profe, una pregunta es que yo no entiendo muy bien lo del principio cuando tú haces como las montañitas y empiezas a contar 300, 150, luego 100. Es una regla. No, Eso es una eso. regla. Entonces tú lo que coges es el QRS que sea más pronunciado. ¿Sí? ¿Dónde está? Este cuadrito grande tiene 5 cuadritos. ¿Sí? Entonces cada uno Sí. es 1. ¿Correcto? Entonces Sí. este lo tengo yo más o menos en el cuadrito 3.
Este siguiente complejo debería estar en el cuadrito 3 y este siguiente complejo debería estar en el cuadrito 3, ¿cierto? En la mitad, para que yo diga que es completamente rítmico. Pero como hay unas pequeñas variaciones entre latido y latido, pero es tan insignificante, pues yo desestimo esa consideración y vamos a tomarlo como que es rítmico. Entonces tú partes, la idea es llegar, y la regla es así, 300, 150, 100, 75, o sea, va restando el 50%, luego el 25% y así sucesivamente, más o menos es así como chistoso, pero es una manera muy sencilla de hacer. Entonces yo voy a irme hasta el tercer cuadrito del siguiente recuadro, el tercer cuadrito del siguiente recuadro, el tercer cuadrito del siguiente recuadro, hasta que llego donde está nuevamente el complejo, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, entonces de aquí hasta aquí la regla me dice que hay 300 latidos. Si yo tuviera otro complejo QRS aquí, yo diría el paciente tiene una frecuencia de 300 latidos. 300 a 150. Si el paciente tuviera el siguiente complejo aquí, yo diría que el paciente tiene 150 latidos. De 150 bajo a 100. Si el paciente tuviera un complejo aquí, yo diría que tiene 100 latidos. Y de 100 a 75, que serían en tercer cuadrito, pero está corrido un poquitico más, entonces yo le voy a poner por ahí 78 o 80 latidos por minuto. Eso es una estimación arbitraria, ¿sí? Ya entendí. Pero pues es una manera sencilla de hacer. ¿Por qué? Porque sabe que hay variaciones, eso no es una matemática precisa. Hay unas pequeñas variaciones en virtud de la dinámica del cuerpo. ¿Claros? Sí, listo, profe, ya entendí, gracias. Listo. Entonces ya tenemos frecuencia, ya tenemos origen, que es sinusal, ya tenemos ritmo, ya tenemos eje. ¿Qué más vamos a mirar? ¿Cómo es la onda P? De D2. No, acá, de este D2. Cojamos este D2 a mirar las ondas. ¿Cómo es la onda P? ¿Cuánto mide la onda P? Aproximadamente 2 cuadritos pequeñitos. ¿Eso me da cuánto? 0.08 segundos. 0,08. O sea que es normal o anormal. Normal. Normal. Bien. Muy bien. ¿Cómo es el intervalo PR? Mide más o menos 0,18. Perfecto. ¿Y está dentro del rango normal o no? Sí, está normal. Muy bien, ¿sí? Entonces tengo 1, 2, 3, 3 por 4, 12, sí, como 0.15, más o menos, pero sigue siendo normal. Muy bien. ¿Cómo es el complejo QRS? Como 4 cuadritos pequeños, también 0,016, 0,16, profe. Alcanzan a ver ustedes si se acercan a la pantalla, ven acá este cambiecito chiquitico que esa podría ser la onda Q. Mírenla aquí en D3, si tengo una Q un poquito más definida, que era lo que les decía. Prácticamente ni se ve, eso nos toca como con lupa, ¿cierto? Entonces tengo un cuadro y con dificultad 2 cuadros, o sea, también 0.8. ¿Está normal o no? Sí, porque está en menos de 0,11, profe. Listo. Esto es muy importante porque ustedes encontrarán arritmias de complejo angosto o de complejo ancho, taquicardias, de complejo angosto o de complejo ancho. ¿Listo? Entonces, conocerse estas medidas tiene mucha importancia. Muy bien, entonces está normal. ¿Cómo es el ST? ¿Tiene punto J o no? Sí, y está Lo isoeléctrico. tiene. Sí, ¿cierto? Ahí se alcanza a ver, acá esta muesquita aquí chiquitica, este es su punto J y está isoeléctrico. Pero si yo lo tuviera, miren, por ejemplo acá, está como un poquitico más arriba. ¿Sí ven? Como un tris más arriba. No pasa nada, está normal porque no hay gradaciones cuando yo miro el resto. Siempre ustedes tienen que mirar el electro como un todo, ¿listo? Cuando hacemos esta mirada en detalle es precisamente porque estoy mirando cada uno de los electrodos que está explorando la corriente eléctrica. Muy bien. ¿Cómo es el ST? Es positivo y está normal porque está más horizontal que vertical desde S hasta T, ¿no, profe? Muy bien.
Muy bien. ¿Y cómo es la característica de esas ondas T? ¿Se ajustan a lo que hemos visto? ¿Sigue la polaridad de los complejos? Está positivo, esto sigue la polaridad del QRS. Muy bien. Entonces, ya con todo esto, podemos considerar que este electro es normal o anormal. Normal, profe. Normal. Ahora hagamos este electro y me van contando. Profe, una pregunta. Dígame. Es que no entiendo qué significan, o bueno, no recuerdo, las rayitas que se encuentran por encima de algunas ondas. Esa, Ah, esa, esta esa, y sí, esta. esas, profe. No, pues por Ese ahora no. es como el cambio de derivación, el cambio de derivación. Están Es, como Eso es un defecto del aparato, una estandarización del aparato. Bueno, porque hay otra cosa, bueno, ustedes son muy barachos, porque hay otra cosa y es que cuando hay un marcapaso puesto, el filtro del monitor hace estas muescas también mostrando dónde va la espiga del marcapaso. Pero sí, en este ejemplo es solamente eso. Gracias. Me interesa que le prestes atención a los complejos y aquí tienes el D2 para poder sacar las conclusiones. Sí, profe, solo que me llamó la atención las líneas. Ah, ok, perfecto. Ese es un electro tomado por una persona sin experiencia.
Bueno, ¿cómo les fue con este? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, cuéntenme de ese electro. Profe, la frecuencia cardíaca es de alrededor de 43 latidos por minuto. Es rítmico. Paciente bradicárdico. Miremos. Entonces aquí nos vamos a 300, 150, 100, 60, ajá, 60, 50, como 45 latidos por minuto. El paciente está bradicárdico. ¿El ritmo es sinusal, sí o no? Yo creo que no. Sí, sí, es sinusal. Sí, Creo porque que tiene sí, la onda ¿Y P. alcanza a ver la onda P. sinusal, Hay onda sí o P, no? sí. Hay onda Sí P. hay. Tiene la onda P. Miremos, tiene onda P por aquí. La derivación 2 podemos verla mejor. De 2, ¿cierto? Aquí. Listo, bien. ¿Es rítmico o arrítmico? Y miro la más larga, que es de 2. Pues la verdad yo no hay forma, creo yo que no hay forma de saber si es 1, rítmico 2, porque es que 3, esa la 4, muestra, 5, 6, 7. ahí están mostrando solamente 2 complejos por 7. derivación. 7. Sí, por eso tomo el más largo. Para poder sacar decir si está rítmico o no. Entonces estoy contando los cuadros grandes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un Cierto, poquito. entonces sí es rítmico. Aquí el poquito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el poquito que tenía acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Varía un poquito. No está rítmico porque tengo las otras características. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Es un ritmo rítmico. Usar con una frecuencia de 65 latidos por minuto. ¿Qué eje tiene este paciente? Pues más o menos como entre 25 grados ¿Cuánto aproximadamente. le dio a usted? 28 grados, profe. Veremos, ¿sí? Aquí está 0, aquí está 90. 90 al revés. Aquí está 45, ¿cierto? Entonces, trazo por aquí hasta por aquí, ¿cierto? De 1 los cuadritos hacia arriba de 1, los cuadritos hacia arriba lo positivo de 2, de ABF, perdón, ay, mentiras. ABF, me equivoqué, bueno, un poquito menos, me equivoqué. Y trazo esto, más o menos, de 0 a 45, o sea, aquí serían, Profe, díganme. yo me confundí un poquito al graficar BF, porque a mí en D1 me dieron aproximadamente como 10 cuadritos, no sé si esté bien, pero BF la verdad Sí, no, sí, más o me menos. confundí al sacarlo. Mira, ¿Cuántos cuadritos? lo más positivo. 1, 2, 3, me parece. Yo aquí le puse 4 porque realmente mire fue de 3. Ok, Pero pueden profe. ser más o menos 3 cuadritos. Eso nos puede dar más o menos unos 20, 25 grados. ¿Y está dentro de lo normal? Sí. Sí. Entonces tiene un eje eléctrico normal. ¿Listo? ¿La morfología de las ondas es acorde? Pues podemos ver que la onda T sí está siguiendo la polaridad del complejo QRS Ajá. y que Ajá. también su inicio es más horizontal y su finalización es más vertical, entonces podría decirse que sí. Bueno, entonces vamos a mirar qué nos dice acá el dueño de la presentación. Frecuencia 42. Rítmico, muy bien. La onda P presente. PR11, me imagino que todos sacaron eso. La transición eléctrica, y nos faltó, la teníamos. Aquí dice B1, B2, me parece que es más B3 y B4. Llamaba la atención esto, ¿no? Que el aumento, que estaba muy aumentado el voltaje de B3, de la onda T en B3 y B4. El QT, pues no, aquí nos estaba diciendo que era normal. ¿Listo? Bueno, no pasa nada. Miremos, bueno, este era para determinar estos electros. Ahora miremos este, que ya es el último.
a este el QT, a este sáquenle todo, las medidas y todo, que ya es el último. ¿El uso para bajar en los platos? ¿Ya acabaste la clase?
Bueno, ¿cómo van? Hola. ¿Ya casi o necesitan más tiempo? Hola. Aquí estamos, profe. Aquí estamos. Espera que me había caído el internet y estaba yo aquí sola. ¿Necesitan más tiempo o ya? Profe, es un paciente rítmico. ¿Cómo dices? Disculpa. Es rítmico. ¿Ya terminaron todos? ¿Cuántos somos aquí? ¿2 o 3? Sí, señora, ya terminamos. ¿No? Listo. Sí, profe. Bueno, empecemos entonces. ¿Es rítmico o no? Sí, profe. Sí, Rítmico. Sí, profe. ¿Qué frecuencia cardíaca les da? 42. Bueno, vayan apuntando esos datos. 42. Muy bien. ¿Qué otra cosa estimar? Perdón, profe, 60, medio 60. Sí, 60, profe, a mí no me Sí, da. profe, alrededor de Sí, 60. 60. 60. A mí Ah, 55. bueno. Entonces estamos entre 42 y 60 según el compañero. ¿Listo? No, 60. Me equivoqué, Ah, 60. bueno, listo. Muy bien. Entonces nos quedamos en alrededor de 60. Acuérdense que no podemos ser así extremadamente precisos, no porque no queramos, sino porque pues no es así. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Qué más? Sinusal. Muy bien, ¿por qué es sinusal? Las ondas P. Tiene la La P. En todas las derivadas tiene onda P. Muestren a ver. Sí. Listo. Entonces es un ritmo sinusal, quiere decir que viene del nodo sinusal. Ya llevamos 3 parámetros. Tenemos un ritmo rítmico, tenemos que el ritmo es sinusal, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto. Ahora, ¿qué vamos a estimar? Las características de la onda P. ¿Está algo antes de eso? Deje, profe.
El eje. Alrededor de 42. El eje eléctrico, 42. ¿Y ese eje es normal o anormal? A mí me dio un eje eléctrico de 60, más o menos. A mí A mí como también entre 60. 65. Bueno, sigue siendo, todos esos siguen siendo ejes normales, ¿correcto? Bueno, ahora sí, la onda P, morfología de la onda P. Como 0.1 milivoltios de amplitud y aproximadamente 0.08 segundos de duración. O menos, 0.06. Sí, me parece que como 0.6. ¿Alguien tiene algo más que decir o está de acuerdo con lo que estamos diciendo? Yo estoy de acuerdo, profe. Muy bien. ¿Cómo es el PR? Mide como 0.15, 0.16. Es que no se alcanza a ver bien. 0.16. En medio 0,12. A mí me dio 0.12. Bueno, muy bien, listo. Recuerden que esto no es exactamente tan preciso, pero pues tratamos de hacerlo. Esta es una foto en una diapositiva. Seguramente cuando tengan ustedes un electro en sus manos, pues podrán tener mayor precisión. ¿Listo? Muy bien. El complejo QRS, ¿cuánto mide el complejo QRS? Como 0.10, 0.12. 0.10, 0.12. ¿Y eso está dentro de lo normal? Sí, está dentro de lo normal. Sí, está 0.11 más o menos, pero puede haber una pequeña variación. ¿Cómo es ese complejo en D1? ¿Qué ondas ven en D1? La morfología de esas ondas. ¿Se acuerdan que veíamos R'? Sería como R minúscula, S minúscula. Sí, no veo la Q. Muy bien. ¿Qué más? En B2, C2. ¿Cómo ven ahí? Ahí sería con minúscula R y S mayúscula. Creo más bien que es R minúscula, S mayúscula, porque no se ve la Q. ¿Quién más? ¿Cómo es ese? Como 3 o 4. El resto no sé si están aquí. Profe, no sé si esté mal, pero yo lo veo como P, Q minúscula, S mayúscula. ¿Esta es la S mayúscula? Pues sí. Sí. Muy bien. Es bastante llamativo, ¿no? Sí, profesor, le iba a preguntar por qué es tan, pues, por qué tiene tanto voltaje esa S. Vamos a ver, ¿cuál es la transición? Según ese, ¿dónde está la transición del eje eléctrico? Pero no mide más de 25 milivoltios. Exactamente, muy bien. Mide como 16. Ajá. Entonces está dentro de lo normal, Sí. según la regla. Sí, porque las precordiales pueden medir hasta 25. Exactamente. Muy bien.
¿Y cómo ven la onda T? Profe, isoeléctrica, ¿no? O sea, sí. La No onda está ni por encima ni por abajo, la T. La Vale, ST. punto ST. Yo te pregunto por la T. Pues, profe, ahí está presente, se ve, bueno, se ve un poquito distorsionada, pero ahí está, ¿no? ¿Y tiene la polaridad del complejo? Polaridad normal. Sí. Polaridad normal. Pues no sé si esté correcta o si de pronto sea mucho, si se ve como distorsionada, porque se supone que el inicio es más horizontal y luego cuando termina es más vertical y ahí se ve como más o menos simétrica. Pero lo que les dije, o sea, eso no podemos ser más papistas que el Papa. Pueden haber una que otra variación chiquitica, pero es normal. Entonces tenemos una frecuencia de 60 latidos por minuto, muy bien, estamos cercanos a eso, ¿cierto? El ritmo es rítmico, es un sinusal porque la P está delante del QRS, el PR está dentro de lo normal, 0,12 dijeron, el QRS aquí nos dio un poquito menos, dijeron que 0,12, 0,11, 0.08, la transición eléctrica está entre B2 y B3, por eso es que vemos estas ondas aquí que varían tanto. El ST es isoeléctrico, como dijo la compañera. La T, fíjense que es asimétrica, ¿sí? Aunque aquí se ve un poquito más simétrica, pero si la miran acá en ABR, sí se nota la asimetría más marcada. Pero miren ustedes acá esta rama, miren cómo es de pronunciada esta rama frente a la otra, eso es lo que le da la simetría. Y el QT nos faltó, decía 0.40 que es normal. ¿Listo? Bueno, muy bien. Con eso creo que hemos terminado el capítulo de electrocardiografía. Nos queda entonces para dar un repaso a arritmias, que las veremos el miércoles. Esta noche me escriben, por favor, los monitores para saber a qué horas podemos hacer el quiz de esto. No quería estresarlos con el quiz ahorita, pero sí tenemos que hacerlo. Entonces me escriben a ver si esta noche entonces hacemos el quiz. Nos conectamos solo para el quiz, 20 minuticos y nada más. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, profe. Bueno, que tengan una feliz tarde, que descansen. Hasta luego, profe, gracias. Bueno, profe, Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias.